A simple vista, los muros desgastados por el tiempo y las ventanas rotas parecen contar solo una historia de abandono. Pero cuando cae la noche, algo cambia. Las sombras se alargan, el aire se vuelve denso y desde las profundidades del edificio se escuchan susurros, lamentos, gritos. Este no es un lugar común. Este es el asilo de Black Hollow, un sitio que el tiempo quiso enterrar, pero que nunca se quedó en silencio. Hoy vamos a descender juntos por los pasillos de este lugar maldito. Prepárate para adentrarte en una historia donde la locura, el sufrimiento humano y lo inexplicable se entrelazan. Un viaje que no podrás olvidar fácilmente. Bienvenidos a El Asilo que aún grita, voces desde el más allá. Capítulo 1. Los cimientos del horror. El asilo de Black Hollow fue construido en 1903 en una región remota del norte de Estados Unidos. En sus inicios, era considerado un modelo de innovación para el tratamiento de enfermedades mentales. Contaba con pabellones separados para hombres y mujeres, jardines terapéuticos y un equipo de más de 100 empleados entre doctores, enfermeras y cuidadores. Pero desde el principio, algo no estaba bien. Los primeros registros hablan de pacientes que desaparecían sin dejar rastro. El doctor Abram Keel, uno de los fundadores, insistía en que esos internos eran reubicados por orden estatal. Sin embargo, ni la prensa ni los familiares encontraban pruebas de estos traslados. Poco a poco, rumores comenzaron a crecer entre la comunidad, que en los sótanos del asilo se realizaban experimentos, que algunos pacientes eran sometidos a tratamientos inhumanos y que las paredes de ciertos cuartos estaban manchadas, no por humedad, sino por sangre. Pero en ese entonces, nadie hacía preguntas. La locura era un estigma y aquellos que terminaban allí simplemente eran olvidados. Capítulo 2. Los métodos de la locura. A lo largo de los años 20 y 30, el asilo de Black Hollow fue adquiriendo fama de ser uno de los más eficaces del país. Pero la realidad era otra. Pacientes diagnosticados con histeria femenina eran atados durante días, alimentados a través de tubos y sometidos a baños de agua helada. La terapia de choque eléctrico, en una época sin anestesia ni regulación, era aplicada con frecuencia hasta dejar a los internos inconscientes o incluso en coma. En los documentos internos, filtrados años después, se descubrieron anotaciones escalofriantes, como esta, escrita por el jefe de enfermería en 1932. Paciente 453, mujer de 19 años, gritaba por las noches que una voz le hablaba desde el colchón. Aplicamos 3 sesiones de choque. Al tercer día dejó de gritar y de hablar. No ha vuelto a moverse desde entonces. Pero lo que realmente convirtió al asilo en una pesadilla fueron los experimentos secretos que allí se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. El Dr. Keel, junto con otros médicos financiados en secreto por entidades estatales, comenzaron a probar nuevos fármacos y procedimientos quirúrgicos que hoy consideraríamos tortura. Lobotomías sin consentimiento, inyecciones que causaban parálisis, privación del sueño por semanas. Los internos dejaron de ser pacientes, se convirtieron en sujetos de prueba y los pasillos del asilo se llenaron de gritos. Capítulo 3. El incidente de 1954. En diciembre de 1954 ocurrió lo que marcaría para siempre la historia del lugar. Una fuerte tormenta de nieve aisló el asilo del resto del mundo durante 5 días. Las comunicaciones fueron cortadas. No había acceso por carretera ni vía aérea. Cuando finalmente lograron llegar las autoridades, encontraron una escena de horror. El ala este del edificio
estaba destruida parcialmente. En su interior, 17 pacientes yacían muertos, muchos de ellos mutilados. Otros deambulaban en silencio, con la mirada perdida, cubiertos de sangre, y entre ellos, ningún miembro del personal. Todos los trabajadores habían desaparecido. No hubo explicación oficial. Algunos cuerpos fueron encontrados meses después, en el bosque cercano. Otros nunca aparecieron. La versión oficial habló de una revuelta interna y del colapso psicológico colectivo por el aislamiento. Pero los informes confidenciales revelaban algo más perturbador. Los sobrevivientes hablaban de voces que los incitaban a matar. Decían haber visto figuras negras que caminaban por los pasillos. Decían que los empleados fueron arrastrados por las sombras. Uno de ellos escribió: "El asilo no está vacío, nunca lo estuvo. Nosotros no estábamos solos". Capítulo 4. Clausura y olvido. Después del incidente, el gobierno clausuró oficialmente el asilo. Sin embargo, en lugar de demolerlo, fue simplemente sellado. Los registros fueron archivados. El lugar fue excluido de los mapas y en pocos años cayó en el olvido. Pero los que vivían cerca sabían que algo seguía ahí. En los años 60, varios adolescentes del pueblo cercano intentaron entrar como parte de juegos de valentía. Algunos regresaron pálidos, sin hablar durante días. Otros no regresaron. En 1971, un grupo de documentalistas intentó grabar dentro del edificio. Solo una cinta fue recuperada. En ella se escucha a los investigadores hablar entre ellos, hasta que uno dice: ¿escucharon eso? Alguien está llorando. Luego, silencio y gritos. Esa cinta fue clasificada como evidencia policial y nunca se divulgó públicamente. Capítulo 5. Las voces que aún se escuchan. Con el auge de lo paranormal en los años 2000, muchos investigadores independientes comenzaron a explorar el asilo con equipos modernos, grabadoras, cámaras térmicas, detectores de EMF. Los resultados fueron escalofriantes. En varias grabaciones se registraron voces sin origen aparente, lamentos que decían: "sácame de aquí, me duele", o simplemente "no debiste venir". En una grabación particularmente inquietante, capturada en 2009 por el equipo del canal Paranormal Depth, se escucha una voz aguda, casi infantil, susurrar al oído del camarógrafo: "Tú eres el próximo". El camarógrafo, David King, sufrió un colapso mental días después. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque nunca tuvo historial clínico previo. Años más tarde, cuando finalmente pudo hablar, dijo algo estremecedor: "No es un fantasma, no es uno, es todo el lugar, el edificio, piensa, se alimenta de ti, de tu miedo". Capítulo 6. La teoría del parásito. Una teoría moderna que ha cobrado fuerza entre investigadores del ocultismo y lo paranormal es que el asilo de Black Hollow no está simplemente embrujado. Se trataría de lo que llaman un ente parásito estructural. Según esta teoría, ciertas construcciones, por su historia, sufrimiento acumulado y energía emocional intensa, desarrollan una especie de conciencia parasitaria. No tienen alma, pero son sensibles, y una vez que despiertan, ya no vuelven a dormir. Este tipo de entidades no solo replican voces o apariciones, se adaptan, aprenden, imitan. El asilo de Black Hollow, según esta teoría, no contiene espíritus, es el espíritu, un predador de carne olvidada que grita con las voces de todos los que alguna vez pisaron sus pasillos.
Capítulo 7. Testimonios actuales. En 2022, un grupo de exploradores urbanos entró al asilo y transmitió parte de su recorrido en vivo por redes sociales. Durante la transmisión, uno de ellos, Clara Mendoza, se separó del grupo por unos minutos. Cuando la encontraron, estaba en posición fetal, llorando. Dijo haber hablado con una mujer vestida de blanco que le pedía ayuda. Lo extraño es que en el video se ve que Clara está sola todo el tiempo. Al regresar, Clara cambió por completo. Se volvió retraída, empezó a escribir compulsivamente en su diario, páginas y páginas llenas de símbolos que nadie podía entender. En una de las pocas veces que habló, susurró algo que aún hoy hiela la sangre de quienes la oyeron. Ella me dijo su nombre. Era 453. El mismo número del expediente de la joven de 19 años que dejó de hablar en 1932. Conclusión: ¿realidad o locura colectiva? ¿Qué es el asilo de Black Hollow? ¿Una construcción maldita? ¿Un experimento fallido? ¿Una entidad viva que grita con las voces de los olvidados? Sea lo que sea, el lugar sigue en pie, aislado, cubierto por la maleza, oculto por el tiempo, pero no vacío, porque hay sitios que simplemente no pueden ser abandonados, lugares donde el sufrimiento no muere, solo cambia de forma, y cuando cae la noche, si escuchas con atención, tal vez oigas sus voces, gritando, aún